En esta ocasión vamos a hablar sobre el lenguaje jurídico del siglo XXI, así como su subdivisión, como es el lenguaje administrativo, lenguaje jurídico, lenguaje legislativo, lenguaje judicial, lenguaje contractual y el lenguaje notarial. En la actualidad, no solo en el ámbito jurídico, sino también en la sociedad, hay muchos errores en la manera de comunicarnos, puesto que estamos tan inmersos en la tecnología y no se utiliza de forma adecuada las palabras y terminologías. Al contrario, se usa abreviaturas y vulgarismos. En el ámbito jurídico hay que aplicar una comunicación menos técnica para que las personas o clientes puedan entender lo que el jurista quiere expresar en un proceso que se lleva a cabo. Las diferencias que se pueden considerar entre el lenguaje jurídico y el lenguaje administrativo se basan únicamente en el tipo de documento al cual se emplea. El lenguaje jurídico debe ser claro y transparente, por lo tanto, su contextura debe difundir las ideas y los pensamientos de una forma clara y que facilite la comunicación entre los profesionales del derecho, mientras que el lenguaje administrativo es aquel que se utiliza en la administración o para referirse a ella mediante sus documentos. Y este permite comprender clara y concisamente su condición científica, así como la interpretación de dicho lenguaje en los documentos. El lenguaje legislativo debe respetar las reglas gramaticales. Asimismo, deberá utilizar una terminología consistente y exacta al tema tratado para evitar ambigüedades y malas interpretaciones y para que la legislación sea estable. Las leyes deben ser formuladas de una manera lógica y la razón descrita debe ser coherente y concisa. Cuando nos referimos al lenguaje judicial, estamos hablando de un lenguaje que se maneja en las sentencias judiciales, que hoy en día a nivel mundial son de suma importancia. Al hablar de comunicación, nos referimos a transmitir y recibir mensajes, a tener correspondencia unos con otros. El lenguaje judicial tiene inherencia en sentencias y textos judiciales. La mayoría de las personas presentan dificultades para comprender el lenguaje utilizado en el ámbito judicial, lógicamente porque se desconoce el tema tratado y terminologías consistentes en el ámbito legal. Por ende, se debe tener empatía con las personas que reciben la información para así lograr una mejor comprensión. El lenguaje contractual hace referencia al ámbito empresarial, un sistema judicial que analiza las conductas económicas y legales. Llega a ser parte fundamental de la preparación de empresarios y que los estudiados en economía no han tenido en cuenta. Por ello, esta área se ha visto afectada por la falta del entendimiento del vocablo jurídico en doctrinas económicas, coyuntura económica e introducción económica. Dentro del lenguaje notarial podemos observar que las páginas web nos dan la facilidad de encontrar términos usados con frecuencia en este ámbito jurídico. Las notarías, tales del caso de la página web Glosario de Términos Notariales, nos proporciona una gran cantidad de términos organizados alfabéticamente. A su vez, un libro esencial en el derecho que nos permite ampliar nuestro vocablo es el Diccionario Elemental Jurídico. Libros como estos nos dan la oportunidad de tener un amplio vocabulario y nos facilita la redacción de cualquier documento jurídico.